Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí. Ahora que han terminado los académicos veréis cómo cae estrepitosamente el nivel de las intervenciones, pero bueno, es lo que los periodistas no damos más de nosotros mismos, intentaremos estar a la altura. Bueno, como ya he dicho antes, he pasado 6 años y medio en Bruselas, aterricé aquí en agosto, aún echo mucho de menos, no el tiempo quizá, pero sí muchas cosas de la información europea. Y quisiera empezar cronológicamente con una anécdota, porque cuando me preparaba para ser corresponsal en Bruselas, un gran reto para todo periodista que se precie, consulté a mucha gente a mi alrededor, sobre todo a mis antecesores. Y hubo una antecesora mía, Gabriela Cañas, gran profesional, que me contó su experiencia personal y me sirvió mucho para no desesperarme los primeros meses de desempeño allí. Ella me dijo, cuando yo llegué a Bruselas, en Bruselas hay muchos briefings todo el tiempo sobre lo divino y lo humano. Algunas veces pueden ser un poco cansinos, pero es algo que nos sirve mucho a los periodistas para ser rigurosos en nuestra información. Pues ella me decía, cuando llegaba a los briefings, al principio no entendía nada. Yo al principio lo achacaba a un problema de idioma. Bueno, pues es en inglés, es en francés, no lo entiendo. Pero cuando había traducción al español y me ponía los cascos, descubría que tampoco entendía nada. Entonces, bueno, no era un problema de idioma, obviamente. Aquí nos topamos con el asunto de la jerga comunitaria, una gran barrera que primero para los periodistas y supongo que para los que consumen la información, que son los lectores, los telespectadores, etcétera, también lo es. Es cierto que no es nada dramático, muchos colectivos tienen jerga, la utilizan para blindarse, para diferenciarse de otros, de alguna manera para legitimar su trabajo. Pero es verdad que en Bruselas es una barrera previa y cuando llegas allí y oyes hablar de trílogos, comitología, incluso ya si el término es en otro idioma, mucho peor, Spitzenkandidaten, que ya se ha mencionado aquí, backstop, que es un elemento que en el Brexit aparece todo el tiempo y que no siempre traducimos de manera exitosa. Pues bueno, eso ya nos impone una dificultad inicial. Como corresponsal en Bruselas en particular y como periodista en general, siempre he intentado evitar la jerga. Creo que es un elemento que expulsa al lector, en mi caso, que soy escritora de diarios, creo que lo expulsa a la primera de cambio, no logramos transmitir nada e incluso puede generar cierta hostilidad. Hay que hacer las cosas divulgativas y los periodistas, sobre todo de medios generalistas como el mío, tenemos que tener claro que no escribimos para la fuente, no escribimos para el lector especializado. Muchas veces puede haber una cierta tendencia, una cierta tentación a congraciarse con la fuente o con la institución que te suministra la información. Hay que evitarlo en todo caso y hay que tener claro que siempre nuestro objetivo y nuestro consumidor, si lo podemos llamar así, una palabra un poco fea, pues es el lector medio, el lector estándar. Refiriéndome a mi experiencia en particular en el país, vaya por delante que mi trabajo ha sido bastante fácil y explico por qué. El diario es un diario de vocación europeísta desde su inicio. No me ha hecho falta hacer grandes esfuerzos por darle preeminencia a la información europea. El diario siempre lo ha tenido muy claro. Hay grandes especialistas. La propia directora actual, Soledad Gallego Díaz, en su labor previa, dedicaba muchos de sus artículos a asuntos europeos. Es una persona muy interesada, pero antes que ella también. Con lo cual, la comunicación con mis interlocutores era relativamente fácil. No tenía grandes esfuerzos no tenía que hacer grandes esfuerzos para vender la información, como decimos a veces un poco despectivamente los periodistas sobre nuestro propio trabajo. No creo que sea una cuestión que se circunscriba solo al país. En general, la prensa española no es euroescéptica. Creo que todavía guardamos el euroentusiasmo de una pertenencia ya no tan joven, ya no tan reciente en el tiempo, pero todavía tenemos claro que sí hay un símbolo de desarrollo, de progreso y de modernidad, es la Unión Europea. Ahora, con la policrisis que ha vivido la Unión Europea, esas posturas quizás se han matizado un poco, hemos empezado a ver más críticas también en la prensa española, pero creo que en general se mantiene una confianza en las instituciones europeas. Quizá como muestra de este interés que hay en España por la información de Bruselas, sirva el dato de corresponsales españoles desplegados allí. Son más de 50, una cifra que es bastante superior a la de otros países, y por compararlo, por ejemplo, con Holanda, que es un país, es verdad, más pequeño, pero también más rico, pues creo que no son más de una decena. O sea que en ese sentido es un símbolo del interés que existe. Esa actitud relativamente benévola que tiene la prensa española con la información europea no es trasladable a otros países. En otros países vemos actitudes mucho más críticas, sin llegar al extremo quizá que representa Reino Unido, donde los tabloides
pues, han demonizado sin piedad a la Unión Europea y también que se consideran quizá unos cooperadores necesarios para todo el desarrollo del Brexit. Sin llegar a esos extremos, digo, hay otros países que tienen unas posturas mucho más eurocríticas y, por citar dos ejemplos de fundadores de la UE, Italia y Holanda tienen prensa que cuestiona mucho más las decisiones comunitarias y hay dos ejemplos claros que son la reforma del euro y la gestión de la crisis migratoria. Utilizo también el término que has usado tú. También estoy de acuerdo en que simplifica demasiado el fenómeno, pero creo que nos sirve para tener claro de qué estamos hablando. Ya que el marco de este debate son las elecciones, quisiera aludir al ejemplo de las elecciones. Yo viví las de 2014 desde Bruselas. Y sí es verdad que existía mucha dificultad para situar el debate en Europa. Es decir, tenemos que tener claro que, como ya han explicado muy bien ellos, son unas elecciones peculiares. Son listas nacionales, no hay listas transnacionales, con lo cual no tenemos claro cómo visualizar. En el fondo pensamos que estamos eligiendo representantes nacionales, aunque al final no vayan a desempeñar su labor aquí. Entonces resultaba muy difícil situar el foco de la campaña en Bruselas. Al final, tanto en precampaña como en campaña, la información que daba el periódico estaba muy centrada en asuntos nacionales y casi se seguían más los compañeros que estaban aquí en España, tenían más el peso de la información que lo que pudiéramos tener allí. Por aludir al ejemplo que ha citado antes Pablo Simón, al final la imagen que nos queda del debate que protagonizaron Arias Cañete y Elena Valenciano es ese desliz, no sé si llamarlo así, machista que tuvo Arias Cañete al decir, oiga, si no fuera usted una mujer, actuaría de otra manera, pero bueno, me crezco. Y al final casi nos queda eso más que ninguna otra alusión a asuntos europeos. Allí hicimos entrevistas con los candidatos, bueno, supuestamente candidatos a las elecciones, aunque no se les podía votar en todos los países, como ya hemos dicho. Recuerdo, por ejemplo, el líder de los liberales, Guy Verhofstadt, ex primer ministro de Bélgica. Yo lo entrevisté centrándome en asuntos europeos, pero al final el titular, y como ya en ese momento la situación era difícil aquí, quedó referido a Cataluña, porque el Grupo Liberal en el Parlamento Europeo tenía en su seno hoy PDeCAT, en su día Convergencia, incluso antes Convergencia y Unión, y para él era difícil tener en el mismo grupo a Ciudadanos y al PDeCAT, y al final el titular de la entrevista fue ese. Por supuesto, luego en la entrevista hubo espacio para hablar también de temas europeos, pero no es fácil competir con las urgencias, que siempre se consideran más urgencias de la política nacional. Es verdad que el Parlamento Europeo hizo un gran esfuerzo por colocar a estas figuras que en teoría debían servir de referentes para todos los electores europeos para que votáramos con un mismo ideario. Si nos atenemos a los resultados, pues podemos decir que no funcionó exactamente como ellos habían pensado, porque como ya se ha citado aquí anteriormente, la participación en 2014 fue un pelín inferior a la de la cita anterior. Es verdad, yo recuerdo aquella noche electoral en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, hubo algún momento de euforia con resultados provisionales en el que sí parecía que la participación superaba a la de la cita anterior y entonces había mucho interés por cambiar ese relato y por demostrar que era posible revertir la tendencia. Bueno, al final no fue posible por unas décimas y de hecho si redondeamos al final la participación quedó en el 43% como en la cita anterior, pero sí que impidió esa ligera bajada, impidió crear una narrativa diferente. Lo que le interesó al periódico de aquella noche y de aquellas elecciones, supongo que no sorprende a nadie, fue la emergencia de los populismos. Es un término un poco equívoco que recoge realidades diferentes y no siempre se refieren a lo mismo, pero bueno, no nos puede sorprender el hecho de que 1 de cada 4, 1 de cada 5, depende de cómo lo computemos, electores europeos decidieran depositar su confianza en opciones euroescépticas, en algunos casos eurófobas y bueno, relativamente hostiles a la UE, pues es un fenómeno que preocupaba al periódico y yo creo que con razón. Al final aquí siempre hay un dilema que tenemos los periodistas y es hasta qué punto, si destacamos demasiado un asunto,
lo estamos magnificando, incluso estamos creando la profecía autocumplida, ¿no? De tanto destacar algo, lo normalizamos de alguna manera y fomentamos que ese fenómeno siga creciendo. Claro, la alternativa es silenciarlo y entonces tampoco movilizamos a aquellas personas contrarias a que esto se produzca, en este caso la subida de los populismos, y tampoco conseguimos movilizar a aquellos que no lo ven por eso, por falta de información por parte de los medios. Bueno, al final el país en particular y yo creo que toda la prensa en general optó por la opción de darle voz. No sabemos si de verdad prevenimos o alentamos. Aquí ya se ha hablado antes de las razones para la abstención. Yo apunto un poco en la misma idea. Creo que es muy difícil desterrar la idea de que el Parlamento Europeo es un sitio alejado, no solo geográficamente, sino también por el tipo de políticas que trata, aunque sabemos, y ya se ha mencionado aquí antes, que una gran parte de nuestras leyes, de nuestras políticas, emanan directamente de allí, que son transposiciones de directivas europeas. Allí en Bruselas se manejaba mucho el dato del 80% de la legislación nacional proviene de directivas europeas. No sé si es acertado o no, pero bueno, siempre se manejaba esto como un símbolo de hasta qué punto importa y hasta qué punto no somos conscientes de eso. Si podemos hablar de soluciones a esa abstención, sin ánimo de ser exhaustiva y sin ánimo de competir con mis compañeros que ya han expuesto algunas, yo quería aludir a la que ha citado Pablo Simón de la iniciativa de Macron de la lista transnacional, con esa lógica de, bueno, si de verdad estamos hablando de cuestiones europeas que igualan de alguna manera a todos los europeos, ¿por qué estar siempre con unas credenciales españolas? ¿Por qué no puede haber unos candidatos, unos eurodiputados en este caso, que nos representen a todos? Pero bueno, no prosperó. Demasiado innovador. A la UE le cuesta moverse con dinamismo. Hay otra, casi diría que en sentido contrario, que acaba de lanzar el pensador francés Piketty. Ha lanzado un manifiesto en el que propone algunas medidas para hacer más legítima, dotar de legitimidad a la Unión Europea, hacerla más atractiva a los ciudadanos, aparte de elevar las contribuciones nacionales y financiar algunas políticas con impuestos europeos, que es algo que no compete a este debate. Él aboga por crear una Asamblea Nacional que se nutra en un 80% de diputados nacionales y en un 20% de diputados del Parlamento Europeo. La idea sería volver un poco a los orígenes del entonces no era Parlamento Europeo, pero bueno, la representación parlamentaria de la UE, que antes de las elecciones del 79 no tenía, las decisiones las tomaban diputados nacionales. Él lo que cree es que así, primero, habría más implicación de diputados nacionales que a veces desconocen en buena parte el engranaje de las instituciones europeas, y también eso le daría una soberanía que hoy se cuestiona al Parlamento Europeo. También, claro, Piketty va más allá y dice que esta Asamblea Nacional podría servir incluso para vetar o para sobreponerse, para imponerse algunas decisiones del Consejo Europeo. Eso ya me parece bastante más idealista, porque el Consejo Europeo, como sabemos, muchas veces bloquea cosas que si fuera por la iniciativa de la Comisión y por la votación del Parlamento saldrían adelante. En resumen, si tuviera que dar dos datos, si tuviera que resumir mi trabajo de estos años en una dificultad y una ventaja, en la dificultad diría que es una información muy abstracta, muy compleja. No siempre resulta fácil saber las implicaciones prácticas, las implicaciones para el ciudadano. Pongo el ejemplo de la defensa europea, por ejemplo, que es algo de lo que he escrito en los últimos años. Hablamos de que queremos reforzar la defensa europea, queremos reforzar los mecanismos de cooperación. Claro, pues si queremos avanzar en la defensa europea, ¿qué es lo más inmediato que se nos ocurre? ¿Cuál es el símbolo que tendríamos en mente? ¿Un ejército europeo? Pues no es eso. No estamos hablando de un ejército europeo, de hecho es un auténtico tabú y no podemos visualizar así los avances. Entonces, bueno, es cooperar, es hacer fondos que financien investigación y desarrollo de capacidades militares. Es mucho más difícil comunicar esto al ciudadano que a lo mejor el símbolo claro del ejército europeo. Si hablamos de la inmigración, pues con esta crisis de llegadas que ha habido, muy bien, ¿qué vamos a hacer en Europa? Vamos a unificar la política de fronteras, va a haber una policía que
se encargue de controlar las fronteras exteriores de la UE, pues no, tampoco eso. Hay un cuerpo de Frontex que aumenta precisamente como consecuencia de la crisis, pero que solo actúa si las autoridades nacionales le dan su visto bueno. Todo es muy sofisticado. Eso está bien porque se dota de legitimidad. El sistema, cuanto más contrapesos tiene, cuantos más niveles de votación necesita para quedar aprobado, es más legítimo, pero le resta agilidad y muchas veces genera incomprensión en el ciudadano. Con mucha razón hablamos los que estamos allí, los periodistas en particular, que también somos parte cuando estamos allí, de la burbuja de Bruselas. Es cierto que hay una cierta sensación de vivir en una burbuja y de hablar un lenguaje que fuera de ahí no tiene ningún sentido. He citado la dificultad, ahora querría citar también la facilidad que tuve allí. Para mí la principal es la multiplicidad de voces. Y sobre todo comparando ahora mi vuelta a España, lo sufro particularmente, es un lujo para un periodista tener un sistema en el que existen varias instituciones. Dentro de cada institución, además, hay diferentes fuentes con diferentes intereses, que siempre nos viene muy bien a los periodistas. Cuando uno quiere denunciar la parálisis del otro o la actitud de bloqueo del otro, pues siempre tiene interés en contarlo. En Bruselas, además, yo creo que hay mucha profesionalidad en ese sentido. Las instituciones entienden la necesidad de comunicar, no siempre lo logran, y antes hablábamos de la cuestión de la jerga, pero sí es cierto que hay un ejército de especialistas en comunicación que siempre intenta proporcionar al periodista lo que necesita. Y sí, eso lo echo de menos desde que llegué aquí. Como final, me gustaría aludir a una idea, no es mía, la sugirió un representante estadounidense en la Unión Europea de la época de Obama, que era una administración particularmente eurófila, quizá más al final del mandato, pero bueno, sí que él mismo y otra gente de su equipo manifestaban admiración hacia ese constructo que es la Unión Europea. Él decía que en Europa estamos muy acostumbrados a leer defensas del mercado único, de la libre circulación, todo muy racional y todo muy teórico. Él decía que nos falta un poco de épica. Por ejemplo, decía, pero ¿por qué no un libro? ¿Por qué no una serie? ¿Por qué no una película con la que los europeos se puedan sentir identificados y que ensalce un poco ese espíritu? Quizá es verdad que la Unión Europea nace de las cenizas de la guerra y va directamente dirigida a la razón. O sea, no es una pasión, lo que compartimos es la necesidad de no matarnos entre nosotros, y para eso tenemos que construir leyes, instituciones que sean legítimas, etcétera, pero quizá nos falta ese poco de espíritu. Bueno, hubo algún intento en la cinematografía, como esta película L'Auberge español hace años, y sí que se vio un poco como eso, pero bueno, es una sugerencia que quizá alguno de aquí, algún creativo de aquí recoja, y nada, ahí lo dejo. Muchas gracias.